gracias, Señor, por reunirnos un día más. El último domingo de nuestro calendario, Señor, pero no del tuyo. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú estás preparando un nuevo año donde tú vas a continuar el perfeccionamiento de nuestro carácter. Vas a continuar, Señor, con el propósito que es nuestra santificación en esta iglesia. Y vas a continuar, Señor, agregando las personas que han de ser salvas. Te doy gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, y tomo autoridad de este lugar. Ato y reprendo todo espíritu inmundo que quiera venir a molestar, a sembrar pensamientos, dudas y cualquier semilla de Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón. Ato y reprendo al maligno, sea cubierto tu lugar con tu sangre, que tus ángeles estén preparados, que tu presencia inunde este lugar, que si tú quieres ministrar, ministra, Señor, que si tú quieres usar mi boca, úsala, y que esta carne se llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Te pido, Señor, que esta palabra salte de las páginas de la Biblia, que penetre en nuestro corazón y que nos enseñe, Señor, a temer. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy la prédica se llama ¿temer o no temer? Temer como la base de una vida victoriosa o no temer como el catalizador para el desastre. Sí. Todo comienza en lo que conoces o dejas de conocer. Sea una decisión voluntaria o una que se desvanece con el tiempo. Sea lo que sea. Por sí o por no, temer va más allá del concepto malentendido que tenemos sobre el mismo. Por eso, hoy estudiaremos las distintas matices en las que en hebreo habla, en las que Dios se refiere en la Biblia. Siguiente. Tenemos 4 matices. La matiz Pashat, Yaret, Yirá y Morá. Tenemos que el Pashat es un miedo repentino, un espanto, un pavor intenso, un terror que a menudo se siente físicamente como algo extraordinario. Luego tenemos Yaret, que describe el miedo físico, psicológico, como el de Adán al esconderse de Dios. Luego tenemos el Yirá, que es el temor de Dios, que se refiere a una mezcla entre asombro, respeto profundo, obediencia. Es más que un temor servil. Y tenemos Morá, que es un terror que inspira asombro, a menudo provocado por un acto asombroso. Tenemos las primeras 2, que se producen en el cuerpo, son frecuencias bajas, no tienen nada que ver, son pasajeras, pero pueden causar daños. Y luego tenemos estas 2, que son Yirá y Morá, que son maneras de temer más elevadas y maduras que tiene el ser humano, y en este caso nosotros como cristianos. Siguiente. Vamos a estudiar primero lo que significa Pashat. Aquí tenemos una tomografía que me encantan, las tomografías. Estas áreas que se están encendiendo aquí son áreas donde se produce el miedo repentino. Satanás sabe cómo utilizar esto muy bien a través de las películas de miedo, que de repente estás viendo una pareja caminando feliz y de un momento a otro cambia la tensión de la película, cambia el trama, cambia la música, cambia la transición. Y se produce rápidamente una respuesta en el cerebro de miedo repentino. El órgano encargado, me gustaría hablar de esto porque esto sienta las bases de lo que voy a hablar más adelante, y es cómo se produce el miedo. Es muy importante entender esto porque así nos conocemos a nosotros mismos y nos ayuda a saber cómo reaccionar cuando ocurra otra vez. El órgano encargado de esto es la amígdala. Cuando experimentamos un miedo repentino, algo que no vemos venir, esa parte de la amígdala se activa. Y ahí ella dice, ok, me muevo, reacciono físicamente, o ¿qué hago? La amígdala, ella prioriza la rapidez sobre el pensamiento lógico para salir o escapar de una situación. Por ejemplo, ayer en la madrugada estaba conduciendo de regreso a casa y de repente me apareció un jabalí. Entonces mi hermano grita, ¡Laura! ¡Frena! Mira, eso fue risa y risa ayer, pero fue un movimiento repentino. Mi amígdala, mi cerebro dijo, me apareció un jabalí. Yo lo que hice fue esquivarlo, que fue lo primero que se me ocurrió.
Pero ya después que estoy pensando, hombre, si yo hubiera frenado, nos chocamos porque el jabalí iba un poco lento y los frenos no estaban largos. Entonces, ese miedo repentino nos puede ocurrir día a día. Y cada vez que nos va ocurriendo, nuestro cerebro va sabiendo cómo actuar de manera correcta. En este proceso se generan hormonas de estrés, obviamente, de adrenalina y cortisol, y hay una respuesta física inmediata. El corazón se acelera, las pupilas se dilatan, y hay un filtro racional en donde evaluamos si es un peligro real o pues seguimos adelante. Podemos apagar este estado o lo podemos mantener. Hay personas que viven en un estado de alerta continuo y eso es malo. Luego, nosotros tenemos esa memoria, que es lo que estoy diciendo, que es esa memoria emocional en el hipocampo para reconocerlo más rápido en el futuro. Entonces, este payat, que es el miedo repentino, es estremecedor y paralizante y sacude todo el cuerpo. Un ejemplo bíblico lo tenemos en Job 4:12 al 16, donde Elifaz le está relatando una visión que dice así. Vamos a leer. Job 4, del 12 al 16, al 16. Si lo quieren buscar, voy a esperar un momento. Entonces Elifaz estaba ahí describiendo esa visión, y este término que conseguimos aquí es payat, que es el que estoy hablando, que es un miedo repentino. Versículo 12. El asunto también me era oculto, mas mi oído percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que me erizara el pelo de mi cuerpo. Entonces, aquí estamos hablando de ese espanto, temblor, que es payat. Es muy importante entender esto. ¿Y qué es lo que el cuerpo en este caso está experimentando? Pues está experimentando una contracción muscular involuntaria y una piloerección, que es cuando la adrenalina se agolpa de golpe en el torrente sanguíneo y el cuerpo se estremece, ¿no? Se estremece. Desde la neurociencia es la respuesta de sobresalto extremo por causa de la adrenalina. Y también ocurre eso de la piloerección, que es la vasoconstricción en los órganos. Esto puede pasar por frío súbito o por un vértigo donde el cuerpo intenta parecer más grande ante ese miedo. Así como los gatos cuando se asustan que se erizan, nosotros también tenemos ese vestigio, ese instinto, por así decirlo, ante un miedo repentino. Eso yo no lo sabía, pero me parece interesante. Psicológicamente es un choque repentino porque hay una pérdida de control, hay un sentimiento de vulnerabilidad y un impacto traumático. En este caso él lo está escribiendo, pero fue traumático para él. Esto pues nos puede ocurrir, más adelante les explico qué nos puede ocurrir en el día a día, pero no hay tiempo de pensar sino de reaccionar, punto. Y es un sentimiento de vulnerabilidad. En este caso él se encontró con el espíritu de Jehová, porque él después le estaba diciendo, es el hombre, no me acuerdo qué dice, pero es el hombre santo o algo así, si lo leemos más adelante, yo no sé. Pero era el espíritu de Jehová que había pasado enfrente de él y le estaba diciendo, o sea, ¿de qué valen ustedes si están perdidos, si me necesitan a mí para salvación? Este sentimiento de la vulnerabilidad ante lo sagrado es a la vez aterrador y fascinante. Y es un peligro inesperado, pues en este caso para él fue inesperado. Entonces, este payat para él dejó una memoria, algo marcado en su cabeza, y esto es altamente emocional, un encuentro de esta magnitud. Entonces, payat significa miedo que sobrepasa lo racional, sacude el cuerpo y el ser humano se siente pequeño y frágil ante ello. Puede ser una fuerza, una presencia inesperada. Tenemos también ese payat en el sentido de la perspectiva espiritual, que se puede manifestar cuando estamos durmiendo, porque él hablaba que en las visiones nocturnas de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, está hablando cuando nos estamos quedando en el sueño REM, cuando estamos agarrando el sueño, en otras palabras, que a veces
Satanás puede interferir en nuestro sueño con el espíritu de parálisis, que es cuando claramente el cuerpo se queda paralizado ante una presencia, y es cuando las personas no pueden moverse y el espíritu sale a por nuestra ayuda y nos reprende ese espíritu, que a mí muchas veces me ha pasado eso, que es un espíritu que se coloca encima y la gente, cristiana como no cristiana, lo experimenta porque es un demonio que es transmitido a través de las pantallas y es un demonio alto con sombrero, es el espíritu de parálisis. Luego tenemos el miedo, que obviamente el miedo es repentino. Si la persona no está acostumbrada y su cerebro no está acostumbrado a reaccionar de buena manera, por ejemplo, ya a mí me da igual, o sea, me puede pasar lo que sea, yo no me asusto. Y mi mamá lo sabe. Yo no me asusto porque ya me han asustado tanto que a mí me da igual. Ya es inmune. Ya soy inmune al miedo. Y no vacunada. No vacunada. Yo estoy vacunada, estoy inmune. Entonces, cuando a mí me daba muchísimo miedo la oscuridad, incluso cuando yo me levantaba y veía que no había nada, yo pensaba que estaba en el infierno. Porque me levantaba y era oscuro, oscuro. Entonces yo me acostumbré a dejar una lucecita siempre, o abro la ventana. Y hasta en momentos donde yo tuve que estudiar, que estaba fuera del país y bueno, que estaba allá fuera de la ciudad, yo me quedé sola en una casa de 2 plantas, en una organización sola, y el Señor trató mucho sobre este espíritu del miedo, que literal es un espíritu como lo dice y lo traduce esta palabra payat, que es pequeño y él se hace ver grande. El Señor me lo mostró como un ente súper pequeño, más o menos como de este tamaño, con alas, encorvado, negro, pero que él mismo se hacía parecer más grande, colocándose una luz para que su sombra se viera más alta, igualmente como nosotros hacemos como los gatos, que se nos eriza la piel. Y el Señor me permitió vencer ese espíritu que me estaba atormentando. También, si no sabemos cómo actuar en miedos repentinos, viene la ansiedad, porque como no lo sabes enfrentar, tu cuerpo se estresa. Y esto es, si se mantiene por mucho tiempo, puede causar problemas en el cerebro y en el ser humano en general. Vamos al siguiente. Luego tenemos este tipo de temor, que es el temor yare, o el miedo que te hace temblar, o el miedo que te hace encogerte. Este es el que Adán experimentó en Génesis 3, del 8 al 10. También se dice que es el miedo visceral y el miedo físico. Tenemos varias perspectivas aquí, pero me llamó mucho la atención. Me gustaría leer Génesis 3, del 8 al 10. Este está sencillo de buscar, como se la Biblia. Si alguien lo puede leer, sería excelente. Sí, dice así. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese tuve miedo yaré. Este miedo yaré, ¿qué hace? Pues desnudo es vulnerabilidad y esconderse es el efecto, el resultado fisiológico directo de este tipo de miedo. Y ya les voy a explicar el porqué. Cuando Adán escucha la voz de Dios, él sintió este miedo yaré y su cerebro entró en un estado de alarma. Lo primero que hizo fue esconderse. Nos escondemos cuando algo es muy grande. Cuando éramos niños y veíamos algo muy grande y nos asustábamos, ¿qué hacíamos? Corríamos y nos escondíamos. Esto es lo que pasa exactamente. Y aquí se activa este proceso que se llama el circuito del miedo, donde la amígdala, en lugar de procesar, como en el antiguo miedo, que es el payat, en lugar de procesarlo y actuar de manera rápida, hay un bloqueo en nuestro cerebro, en nuestra lógica, y se activa el sistema simpático. ¿Qué es el sistema simpático? Pues genera una respuesta rápida de congelación o evitación, que fue lo que hizo Adán. Él evitó este miedo. La sangre de los órganos se va a los órganos vitales, y los músculos se tensan en un esfuerzo para parecer pequeño. Y eso es lo que ocurre. Hay un bloqueo racional y el cerebro se apaga parcialmente. Es decir, cuando este circuito del miedo actúa y la persona le preguntan algo de inmediato, la persona va a balbucear porque no hay
el racionamiento en este momento es parcial. Puede o balbucear o evitar las consecuencias, pero de momento, en ese momento Adán actuó con una lógica de evitación porque él no se tomó la responsabilidad de haber comido la manzana. Adán se excusó en lugar de asumir su error. No tuvo una respuesta coherente basada en la responsabilidad, sino simplemente una en la que evitó la responsabilidad. Esto desde la perspectiva psicológica, Yared no solamente es un miedo al daño físico, porque claramente si una persona es más grande que tú, puede causarte daño físico, pero él lo sentía de otra manera. Él lo sentía como un miedo existencial y moral. Adán experimentó completa vulnerabilidad, ya que al estar desnudo se sintió indefenso ante su creador y con todas sus fallas y errores fue visto ante la autoridad absoluta que era Dios. La culpa actúa como motor de defensa. En este caso, actúa en él como un estado de regresión, en donde él se dijo a sí mismo, como en una conducta infantil: si yo no veo el peligro desaparece, por eso me escondo. Así como hacen los niños. Si no me ves, no hay peligro. Ellos experimentaron la separación fisiológica y la ansiedad por separación, que en este caso era nuevo para ellos no tener a Dios, y eso causó muchísima adrenalina y ansiedad. Y esto se llama también la ansiedad por separación, que también se manifiesta mucho cuando un niño lo separan de su madre y la madre siente ansiedad porque no estoy con el niño, y eso pasa en los primeros años. Ellos tenían miedo de enfrentar el futuro de los desconocidos y fue muy aterrador. Entonces, Yared es la respuesta biológica ante la culpa, y el cuerpo reacciona ante ello como un depredador escondiéndose, desapareciendo, como hizo Adán. Te aleja de Dios por posible preocupación interna y resulta en parálisis o en ansiedad. Luego tenemos el temor Jirah. Ya pasamos de lo traumático, de las frecuencias bajas, de todo lo que ocurre ahí, y pasamos ahora a lo que sería el Jirah, el temor de Dios. Este es el que es importante junto con el siguiente. Tenemos varios ejemplos bíblicos y beneficios de temer a Dios según lo que dice la psicología, la neurociencia, la sociología. Tenemos que Jirah es el temor a Dios. Es la forma más elevada y madura del temor. Es un asombro reverente ante Dios. Y es como dicen, es un miedo sagrado, ¿no? Es la sensación, es una convicción de estar ante algo o alguien majestuoso, y la reacción natural del cuerpo y del cerebro es respeto profundo. Y la obediencia por amor. Ya no tememos a Dios por castigo, sino por obediencia y amor. Los ejemplos bíblicos, si alguien me puede buscar, primera de Éxodo 3. Digo, Éxodo 3 al 6, yo soy primera de Éxodo porque tengo aquí un 1. Éxodo 3, 6. Amén. Sí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Exacto. Vean que Dios se identificó ante él. ¿Y cuál fue su reacción? Esconderse. Cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios se identifica y él cubrió su rostro porque tenía temor Jirah. No es el mismo temor Yared que tuvo Adán, que se escondió para como evadir eso. No, él se escondió porque él en su corazón y en su mente sabía que estaba ante algo que era poderoso, que era Dios. Moisés reconoció la santidad, tuvo temor de mirar a Dios absoluta. Es una santidad absoluta. No se sintió digno de mirar su pureza, no tuvo miedo de ser destruido, sino que estaba consciente de la separación que había entre su carnalidad y humanidad ante lo sagrado y divino y perfecto. Este temor Jirah también se produce cuando vemos a Dios. En este caso Moisés tuvo esa experiencia, pero no todos hemos visto a Dios. Y es muy difícil decir que alguien ha visto a Dios de esa manera. Este temor es generado por ver a Dios
y se genera una distancia clara en nuestro cerebro, en nuestro corazón, de que estamos ante algo que es sagrado. Luego tenemos Éxodo 1:17. Dice así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Porque claro, Faraón fue influenciado por Satanás porque quería, matar a los recién nacidos varones, entre ellos estaba Jesucristo, y ahí fue que las parteras hebreas, que dicen hebreas, ellos tenían en su corazón la ley de Dios y temían a Dios sobre la vida. Ellos no tenían autoridad sobre la vida de un recién nacido. Y este temor que dice aquí es el temor Yirá, que es el infundido por Dios por causa de sus leyes, y también Dios lo puede infundir en nosotros. Su respeto por la vida y las leyes de Dios infundieron Yirá y le dio una brújula moral a tal punto de superar el miedo físico ante el faraón. Yirá les dio valor y fuerza. En cambio, los otros miedos, que son los más bajos, que son Payad y Yaré, no nos dan fuerza, no nos empoderan en ese ámbito. Pero temer a Dios sí nos da valor, nos da fuerza. Proverbios 1:7. Dice así. ¿Sí? 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 ¿Sí es así? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Exactamente, y aquí estamos hablando del temor Yirá, que es el temor de, que les estoy diciendo, de conocer la palabra de Dios y el que infunde su palabra. Y hay un resultado directo de temer a Dios, y es la sabiduría. La sabiduría es el resultado de conocer a Dios, reconocer nuestra humanidad, y nos da un sentido, una perspectiva correcta, donde Dios es el centro y no yo. Nos da también esa guía moral, nos da una brújula, un eje claro. Vamos a hablar sobre las perspectivas. Tenemos la perspectiva psicológica y de la neurociencia. Hablamos de la expansión del yo. Cuando tememos a Dios, y esto está comprobado, cuando hablamos de la expansión del yo, hablamos que hay un cambio de prioridad entre la importancia de yo como persona, que ya no soy el centro, y hay un movimiento, se mueve esa prioridad y hace que Dios sea el centro. ¿Qué hace esto? Pues el resultado que la persona resalta que ya es más agradecida porque entiende que tiene una posición en el mundo, y esa es alineados con Dios, y la persona es más agradecida, tiene mejores relaciones interpersonales, hace todo lo bueno. ¿Por qué? Por amor, porque ya conoce su lugar en el mundo. Aquí también dice que esta expansión del yo, mientras el miedo común, que es el yare, contrae el cerebro y nos acorrala y nos paraliza, el temor Yirá expande nuestra visión, viéndonos como somos dependientes de Dios y conectados a Él, a un Dios todopoderoso. Tenemos el efecto prosocial, que es el efecto de asombro o temor a Dios, y reduce el yo, que es lo que estaba diciendo, y aumenta la empatía y la generosidad, es decir, somos agradecidos y libres de hacer el bien. Y luego tenemos la activación del vago, que en lugar de huir o luchar, como hizo Adán, tener este temor nos coloca y nos activa el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a estar relajados, tranquilos, en paz. Todo lo contrario a lo que Adán experimentó. Induce una calma vigilante y contemplación profunda. Entonces, este miedo Yirá te acerca a Dios, te coloca en el sitio donde debes estar, conociendo tu estatus ante Él, y te trae paz. Y esto está comprobado. El siguiente es el temor moral. Este temor, el anterior, me gustaría añadir, que se me está viendo ahora a la mente, que es bastante profundo, porque tienes que estar bastante consciente de ti mismo y de cómo has cambiado, porque es un proceso venir de un temor que te paraliza, un temor que te acelera y te esconde, a uno que te da paz.
Y eso en nuestro cerebro causa mucho choque porque estamos acostumbrados al miedo que te paraliza, pero no al temor que te trae paz. Y es raro explicar esto, por eso es que el Señor me trae esta palabra. Yo personalmente, yo no quería predicar hoy, pero el Señor me traía esta palabra y me traía los momentos durante la semana y el mes donde Él ya me estaba hablando de esto. Y me parece muy interesante porque este temor es espiritual y nuestro organismo, nuestro cerebro reacciona ante ello. Ya no estamos más en la oscuridad, sino que venimos a la luz y ante este temor que es sagrado. Ahora tenemos el temor mora, que es el temor por asombro. Aquí coloqué una imagen de Moisés abriendo el mar rojo, porque específicamente este temor se produce cuando hay una sobrecarga sensorial, es decir, cuando hay algo tan portentoso y tan terrible y tan temible que se genera este temor, el temor por asombro. En la neurociencia este temor se refiere a una combinación de temor interno por impacto externo a algo o a alguien, en este caso, bueno, el mar rojo y otros ejemplos que le voy a dar, y esto en nuestra cabeza se produce que es un hecho asombroso, algo que no hemos visto antes. Y hay personas que como es desconocido se asustan. Y obviamente si nosotros vemos algo que es desconocido y tan terrible, nos asustamos también, pero nos asombramos después. Claro, si giras la actitud correcta del corazón en reverencia hacia Dios, este temor mora es la fuerza abrumadora que causa la demostración de poder absoluta, lo cual manifiesta omnipotencia, jerarquía o respeto. Y esto lo voy a hablar un poquito más adelante porque son distintos ámbitos. En la neurociencia es un sentido elevado. Mora en la neurociencia es un sentido elevado donde nuestro cerebro, como no lo puede procesar, hay una sobrecarga y nosotros podemos quedarnos petrificados ante algo tan magnífico. Ese es el gran llamado, me quedé en el sitio. Laurita, hay un verso en la palabra del Señor que habla de esos dos temores. Cuando el Señor le dice, no temas a los que matan el cuerpo. Le dice, no temas. Y ese de temer y no temer, exacto, entra mucho en ese versículo. En ese versículo, no temas a los que matan el cuerpo. Le dice a esto, no temas. Temer más bien a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Entonces, manda de verdad cuál es el temor a quien tú le debes temer. Exactamente. Y Isaías 41:10, donde él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, el no temas a ese temor de baja frecuencia y el beneficio de entender en sabiduría que si tú eres mi Dios, ¿verdad? El temor de Dios que te invade, tú vas a estar en confianza, que es lo que explica, pues, que entre esa confianza de que hay uno más grande que tú, que es el centro, que es el todopoderoso, y entonces tú te inclinas a Él, y tú te inclinas a Él, y el otro temor sale huyendo por la puerta trasera, porque el verdadero temor, que es el al todopoderoso, te invade y ocupa nuestra vida, pues. ¿A quién se debe temer de verdad? El verdadero temor. Correcto. Y esta es la respuesta cerebral ante la evidencia indiscutible de un poder superior. La señal va a la amígdala. Esto me parece muy interesante y es porque como actúa nuestro cerebro también nos demuestra cómo actúa Dios, que Él va más allá. Usualmente cuando tenemos miedos de baja frecuencia, como dice ella, que son los que nos paralizan y nos hacen esconder, llega hasta la amígdala y luego baja. Pero este temor moral, cuando llega a la amígdala, en lugar de bajar y hacer una reacción rara en el cuerpo, él sube al tallo central, que es la parte más alta y más madura del cerebro. Qué lindo. O sea, no baja, sino que sube. Me encanta. Entonces, al tallo cerebral, activando la respuesta de sumisión. La sumisión solamente se puede experimentar cuando hay temor moral y hay temor girar. Estos dos temores es la única manera que nosotros y nuestro cerebro entienda que tenemos que someternos a Él. Por eso es que cuando las personas dicen, tú te sometes a tu esposa, y te sometes a Dios, eso me parece esclavitud.
Eso me parece muy raro, que te estés sometiendo, suena como esclava, como que estás debajo del pie de alguien más. Pero es por gente que han vivido bajo bajas frecuencias, miedos repentinos, miedos que te esconden, pero nunca han experimentado temer a Dios y experimentar algo asombroso como lo es su presencia y sus hechos portentosos. Y esto lo dice la neurociencia. Cuando un estímulo es tan vasto, es tan abrumador, el tálamo conmutador, que es la parte del cerebro que procesa todas las informaciones, ¿qué voy a hacer con esto? Se sobrecarga. Dice como que, ¿cómo voy a organizar algo que no puedo organizar si me supera en cantidad, me supera? Y lo que hace es que se desborda, se para o se detiene totalmente, y es cuando ahí quedamos petrificados por la grandeza o el terror. En la psicología cognitiva, el moral se relaciona con la teoría de la dominancia social, donde existe una inhibición conductual y respeto por asimetría. Cuando tú tienes un jefe que sabes que tiene más poder y más autoridad dentro de tu trabajo, tu cerebro se inhibe de comportamientos erróneos para mantener la calma y mantener ese orden. Lo contrario sería respeto por asimetría, que si reconoces que alguien es más poderoso que tú, tu cuerpo se va a ajustar y va a tener respeto automáticamente por esa persona. Si por ejemplo entra aquí un dueño de una multinacional o el rey o lo que sea, nosotros, depende del rango de jerarquía de esta persona, nos vamos a ajustar. Lo contrario del respeto sería pues la insolencia, la rebeldía y todas estas cosas que pues se da bastante. Entonces esta inhibición social funciona como un mecanismo de regulación donde el sistema conductual se activa para evitar el conflicto. Esto ocurre antes de reconocer una autoridad absoluta. Y el respeto por asimetría se ajusta el comportamiento por un miedo adaptativo a la autoridad extrema. Luego tenemos aquí la sociología y la psicología, que es lo que ocurrió aquí en el Mar Rojo ante todas estas personas. Y esto lo utilizan mucho en la manipulación de las masas, hablando desde un concepto más escuchado, pero así es como obra Dios, porque Él causa o causó una manifestación de su poder, no para aterrar a las personas, pero este terror sagrado creó una cohesión social y una identidad de grupo. Esta cohesión social, históricamente, es un terror asombroso que sirvió para mantener el orden social. Y luego tenemos la identidad de grupo, unas personas que han experimentado lo mismo, el mismo trauma, lo que sea, ellos se sienten identificadas y se sienten unidas. Esto produce esa cohesión. Es por eso cuando venimos a la iglesia y pasan cosas portentosas, pasan cosas hermosas, nos conectamos cada día más y tenemos una identidad más clara de quiénes somos y a dónde vamos y a quién servimos. Esta cohesión social se produce al ver o experimentar un acto asombroso como el del Mar Rojo, y uno de los testigos en una experiencia asombrosa, compartida, creando un vínculo colectivo y fuerte. Estos actos fundamentan el respeto, la autoridad mediante el poder y la demostración del poder. Entonces, Morá es el temor con el objeto más claro y abrumador, y es la respuesta ante la omnipotencia de Dios. Por eso es que Dios siempre decía, recuérdenle a sus hijos de lo que pasó en el Mar Rojo y todos los hechos portentosos. Eso es lo que está ocurriendo. Vamos con los ejemplos bíblicos. Génesis 9:2. Tenemos varios. Génesis 9:2. Malaquías 1:6. No, espérate, no. Génesis 9:2, luego Deuteronomio 4:34 y luego Malaquías 1:6, que es el último. Qué hermoso es Dios, ¿no? Cada vez que y una de las cosas que el anticristo va a hacer es eso. es lo mismo. Lo mismo. Él va a usar lo mismo porque dice que se le va a dar ese poder de hacer descender fuego del cielo y va a ser prodigio y portento, que la gente va a decir quién como la bestia. Exacto. Y va a haber una sumisión y una cohesión social, una unión social tan grande que el que está en contra va a ser entregado hasta por sus propios padres, su propia familia. Por eso dice que esto va a ser tan poderoso que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos, porque va a descender poder, va a haber unión, paz,
Va a haber una cosa que la gente se van a mandar regalos unos con otros. Va a haber una misma cosa engañosa por poco tiempo. Por poco tiempo, pero la humanidad va a ser engañada por ese tipo de temor. Le va a entrar temor a la gente. Lo van a ver grande y se van a someter a eso, con el engaño del anticristo. Correcto. Por eso es que el Señor nos manda a que estemos visor para no ser engañados Es fuerte lo que va a por pasar. las cosas que van a pasar. Sí. Sí, y esto ocurre cuando nosotros no estamos metidos de verdad con Dios, porque si ya experimentamos este temor, morar de verdad con Dios, vamos a saber identificar cuando no viene de Dios. Entonces, los cristianos que no han experimentado algo tan portentoso, hasta ellos mismos pueden caer, porque va a ser la primera vez que su cerebro va a registrar eso. Correcto. Y, sí. y por ende, el cerebro lo que va a hacer es someterse ante el inicuo, ante Satanás, de Lucifer, lo que sea que venga, pero eso es lo que va a hacer su cerebro. En Génesis 9:2, aquí vamos a ver lo que, bueno, cuando mi mamá lo lea, el temor que protege, que también se deriva de este temor moral, no solamente temor que infunde terror por algo asombroso, sino que también es un temor que protege. Génesis 9:2. Dice el temor y el miedo. Ya va. Después del diluvio, Dios le dice a Noé, el temor moral y el espanto de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Entonces, lo que hizo aquí Dios fue infundir ese temor moral sobre Noé y su familia para que los animales no lo atacaran. En este caso, este temor moral funciona como un seguro de vida, por así decirlo. Y responde muchas de las preguntas que también dicen, ¿cómo puede ser que una familia se metió con animales salvajes dentro de un arca y no lo mataron? Porque tenían este temor infundido por Dios para que esto no ocurriera. Por eso es que ellos actuaban de manera dócil ante ellos y sintieran instintivamente un miedo paralizante, lo cual protegía a Noé y a su familia. Tremendo. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra Él no se y estaba- sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Correcto. No es que signifique que ellos eran malos para los animales, no. Sino es que los animales podían. Se sometían a ellos. Correcto. Porque veían en ellos algo portentoso y grande y se sometían a Se ellos. sometían. Correcto. Sí. Deuteronomio 4:34, Qué hermoso. si alguien lo tiene. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra? Y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores con todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Vean que este temor que está hablando aquí es el temor moral, pero se deriva del brazo extendido de Dios. Porque aunque aquí no se estaba extendiendo el brazo de Dios, se estaba extendiendo, era la vara de Moisés y Dios estaba abriendo eso. Cuando el Señor extiende su brazo, que Él habla mucho de su diestra victoriosa, el poder de su mano, Él se está refiriendo a lo que puede hacer cuando Él extiende nada más su brazo. Moisés le recuerda a Israel cómo Dios los sacó de Egipto, que es lo que estaba diciendo, con mano fuerte y brazo extendido, con grandes terrores, que es el temor moral. En este caso, los actos terribles y asombrosos, como las plagas, la división del Mar Rojo, es el terror que sienten los enemigos a ver la intervención de Dios. Y es un miedo abrumador. O sea, yo no entiendo cómo las personas que iban detrás del pueblo de Egipto vieron eso y no se paralizaron. Ellos siguieron a pesar de todo, incluso en el Mar Rojo se han conseguido los pilares de fuego que calcinaron la arena a más de 3000 grados Celsius, que eso es imposible debajo del mar, y también consiguieron todos los artefactos del ejército egipcio. Entonces, yo no me explico, habiendo estudiado esto, cómo esa gente era tan terca y tanto suda en perseguir a los que Dios estaba protegiendo. Entonces, hay varios temores. Sí. El temor de lo asombroso fue el de Sinaí, Ujú. que la gente no se quería acercar ni a la falda de la montaña, por lo portentoso, lo poderoso Por los de la estruendos. presencia, el estruendo. Que incluso, Ese es el más que yo veo que el monte de Sinaí, y está documentado que es el único monte que tiene
la punta, la parte de arriba quemada, que fue donde Jesucristo bajó y se consiguió con Moisés. Y eso está ahí. Y nadie puede quemar nada más una montañita de entre mil. Solamente Dios, solamente Dios. Malaquías 1:6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor moral? Aquí Dios confronta a los sacerdotes que no le honran. Entonces este temor moral en este término se refiere a la reverencia de vida. Como por ejemplo en aquellos entonces, en aquellos tiempos, cuando había un rey y tú te sometías porque sabías que ese rey te podía quitar la vida. Como el de un gran rey que tiene poder para decidir sobre tu vida y por lo tanto le debes respeto absoluto. Moral es el reconocimiento de una jerarquía de poder. Es la respuesta lógica ante algo objetivamente superior. Este paso, y ya para terminar esta sección, este paso de payat, que es el susto repentino, luego yaré, que es el miedo es el miedo psicológico, hacia el yirá, que es el temor de Dios, y el moral, representan la maduración del individuo. Somos maduros cuando entendemos estos dos temores, este temor a Dios y de sus hechos portentosos. Entonces se deja de reaccionar desde el castigo, desde Dios me va a quitar la vida, y comenzamos a actuar desde la reverencia a Dios, desde la identificación de su jerarquía, de su poder. Se deja de reaccionar con ese castigo por miedo para empezar a actuar por reconocimiento a la grandeza de su poder. Me gustaría leer ahora las siguientes diapositivas y vamos a hacer como un recuento, ¿no? Temer a Dios versus no temer a Dios. ¿Qué produce temer a Dios? Confianza y responsabilidad. Crea fortaleza y restablece el yo. Genera calma y bienestar. Y su raíz está en el conocimiento a Dios. El no temer a Dios, ¿qué produce? Afán, paraliza y deteriora, confunde. Y su raíz es del inconformismo, del orgullo y pues de muchísimas otras cosas. Siguiente. El temor a Dios también, el catalizador, es la fe y la obediencia. A veces la obediencia va a ser más grande que la fe y esto te ayuda, y el Espíritu Santo después te da como el último empujón y hay recompensas, claro que sí. Y no temer a Dios, el catalizador son las expectativas no cumplidas, la falta de fe, creer que podemos manipular el concepto que tenemos de Dios y que Él puede actuar con respecto a nuestro parecer como un genio Exactamente. Entonces, recompensa no hay ninguna. Laura, ¿puedes devolver la lámina anterior? Sí. Y verlo más detallado. Esa es la primera, ¿no? De las comparaciones. Sí, esa es. Ok. Produce, crea y que genera. Ok. Temor a Dios versus no temer. Temer a Dios, confianza en responsabilidad, fortaleza y aquel afán. ¿Puedes explicarlo? Sí. Vale. ¿Qué produce temer a Dios? Como les había explicado, cuando tenemos temor a Dios, el temor girar, crea en nuestra cabeza la activación del sistema parasimpático, que genera relajación, bienestar, tranquilidad. Pero también este temer a Dios se produce desde el conocimiento de alguien superior y por ende en nosotros se crea una responsabilidad de actuar debidamente. Luego tenemos el no temer por el afán, porque muchos de nosotros podemos dejar de temer a Dios por el afán y la vanidad de la vida, y eso es lo que nos ahoga y vamos perdiendo el rumbo, la visión, la perspectiva de quién es el mayor y quién es el más poderoso. Esto me ocurre cuando dejamos de sentir a Dios, aunque Él está, a veces dejamos de sentirlo y entra el afán y se nos olvida quién es el poderoso y viene el afán y la vanidad, y eso es lo que produce no temer a Dios. Crea que fortalece y restablece el yo, como les decía, el temor a Dios girá y el temor mora establece en nosotros ese valor, como el de las parteras, que ellos tuvieron el valor de enfrentarse al faraón, que era poderoso, pero por haber temido a Dios, girá, por no matar a los varones recién nacidos. Restablece el yo porque lo que les decía, en el temor de Dios y en el temor moral, que es el portentoso, hay un ajuste
automático en nuestro cerebro donde ya no somos los principales en nuestra vida, sino que Dios es el centro. Ahí se mueve lo que sería esa prioridad dentro de nosotros, se reduce el ego, el egoísmo, el narcisismo y todas esas cosas, y se restablece el yo como dependiente de Dios. Lo contrario nos paraliza y nos deteriora. No temer a Dios nos conecta más con las frecuencias bajas, es decir, la ansiedad, el estrés y todas estas cosas, en lugar de apagarse, en lugar de apagar esa parte de nuestro cerebro, que es el sistema simpático, en lugar de apagarlo y decir no hay peligro, yo continúo, se mantiene encendido, se activa, se mantiene, y esto genera una ansiedad prolongada, estrés crónico, etc. Luego tenemos ese cambio de bienestar que ya lo expliqué. No temer genera confusión en momentos de miedo repentino, en miedos continuos y tal. La persona no va a salir de ese círculo, y lo que va a crear en esa persona es confusión, va a estar abrumada, etc. Y esto viene, el conocimiento de Dios es la raíz del temor a Dios, porque sin fe, si no oímos la palabra de Dios, no se genera la fe en nuestro corazón. Y si tampoco no escuchamos de Dios continuamente, se crea el inconformismo, psicológicamente hablando, y nos va alejando de Dios. Siguiente. El catalizador, ya dije, fe y obediencia, expectativas no cumplidas, falta de fe, la recompensa, sí hay, eso lo voy a hablar más adelante, y no hay recompensa para no temer a Dios, claro que no hay recompensa. Vamos a hacer una serie de preguntas, me gustaría que cada uno eligiera una, y son las siguientes. ¿Qué implica temer a Dios? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo termina el que no teme a Dios? ¿Y cómo temer a Dios si yo no sé cómo comenzar? Si cada uno elige uno, excelente. Yo primero voy a comenzar con uno. ¿Qué implica temer a Dios? Yo creo que ¿qué implica? Pues tener respeto, obediencia, amor, confianza, implica tener sabiduría, reverencia, conocimiento de Él, responsabilidad y conciencia de quién es Él en nosotros y quién es Él en general. ¿Cómo se produce? Esto es más que todo para que tengan un momento de meditación. Estas son ya preguntas para finalizar. ¿Cómo se produce? Pues yo coloqué aquí en el arrepentimiento, estar ante su presencia, experimentando el Espíritu Santo, tener un conocimiento experiencial. Por eso siempre les digo, es bueno que experimenten a Dios por ustedes mismos, no por experiencias ajenas. Sí, la Biblia tiene muchas experiencias ajenas que podemos aprender, pero no es lo mismo si no lo experimentamos, porque no se activan esas partes de nuestro cerebro que nos ayudan a aprender. Y cada quien tiene un sistema de procesamiento distinto. Hay personas que procesan rápido y hay personas que procesan por asimilación de parábolas, que eso también es demostrado que es una de las maneras de aprender, aprender con hechos familiares. Por eso es que Dios habló en parábolas. También, bueno, podemos aprender pero yo creo, aprender es cuando te pasa a ti. Entonces, sí. La 3, que dice, ¿cómo se mantiene? Desde mi experiencia que ha sido significativa, cuando yo estaba en Perú, claro, yo vengo del catolicismo, yo leí la parte en la Biblia donde dice que Dios se siente mucha ira, mucha incomodidad cuando ves que adora a otras unas estatuas, adora a unos bueyes, y eso fue un momento de ira tan grande. Cuando yo leí eso, yo sentí el temor de Dios. Yo dije, Dios mío, qué tan equivocada o qué sumergida en la falsedad, ¿verdad? Me encontraba por desconocimiento. Sí. Pero ahora, claro, yo dije en ese momento, eso fue el Señor que me mostró. Sí, porque yo comencé a leer desde el principio y ahí yo vi, y yo dije, sí, cuánta ira le puede ocasionar al Señor esto, cuánto dolor también. Sí. Porque eso fue lo que sentí en ese momento cuando yo lo leí. Y eso despertó en mí el temor, y nunca más. Sí, gloria a Dios. Y nunca más. ¿Sabes? Experimentaste ese temor. Experimenté el morar. Sí. Y de hecho lo quise transmitir a los míos.
lo quise transmitir, Gloria a Dios. porque no quiero que ellos se vean envueltos en eso, ¿sabes? No quiero que Dios más adelante los vaya a, pues, a juzgar por ese hecho. Y yo me arrepentí para pedir perdón a Dios y encaminé mi visión hacia la verdad Gloria por a su Dios. palabra. Gloria a Dios. Y después de ahí, pues, ¿cómo mantenerlo? Y es, ¿cómo mantenerlo? Bueno, y yo decía, pues es así. Todo lo que vaya a hacer, siempre que Él, yo sé que Él me está viendo. Entonces, si Él me está viendo, pues yo voy a hacer todo para tratar de honrarlo lo mejor que pueda y no volver a adorar a esas imágenes. Gloria a Dios. Y fue un cambio bastante de 360 grados, porque yo estudié toda mi infancia en un colegio católico. Mi universidad también fue lo mismo. Fue un cambio de 360 grados y hasta ahorita lo mantengo. Y puedo decir que camino con la verdad. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sí. Gloria al Señor. Gloria a Me Dios. gozo con eso, me gozo con ese testimonio. ¿Sabes qué? Yo me estoy acordando del temor moral, ese temor, y es algo portentoso. O sea, muy pocas personas, muchas personas de la Biblia experimentaron cosas maravillosas que fueron escritas, que aprendemos, que siguen siendo evidencia actualmente. Pero a mí me gustaría compartir un testimonio, y fue un hecho terrible portentoso que pasó en mi vida, que fue un día que fui a visitar una prima que Dios quería rescatar, que Dios quería liberar en Logroño. Y yo sentí desde el momento uno que nosotros salimos, mi hermana y yo, solamente en ese cochecito pequeñito, que iba a ser así como las misiones donde iban los apóstoles y esas cosas. Porque desde el momento uno yo sentía en el ambiente ataques, de repente comenzó a soplar un viento fuerte, yo sentía como los demonios en la carretera, había granizo, había estas cosas. Bueno, ya cuando nosotros regresamos de ahí, porque efectivamente se bautizó, aceptó a Dios, Dios la liberó de un poco de demonio y tal. O sea, había propósito. De regreso, pasó un hecho portentoso, moral, un temor moral, que es lo que yo puedo experimentar, que experimenté por primera vez en mi vida, eso que dice ahí. De camino, era como a final de enero, obviamente enero, sabes que Maceda, final de enero, febrero, ya la montaña se pone llena de nieve y tal, y cierran las vías y tal. Pues a nosotros nos cayó la nieve, y pasando por un túnel antes de ver la nieve, el Señor me tomó y me dio a hablar en lenguas, y yo le comenzaba a decir a Camila, o sea, Dios le comenzaba a decir a Camila a través de mí, a mi hermano, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. Pero yo no entendía eso, porque nosotros no sabíamos que nosotros nos íbamos a encontrar con la nieve. Estamos hablando de un Peugeot, no tiene tracción, no tiene peso. Por cualquier cosita, si viene una ventisca, una brisa fuerte que transversal al coche, nos lleva y nos da vuelta entre la nieve. Pero eso no pasó. ¿Qué ocurrió? Pues yo comencé a hablar en lengua, comencé a llorar, y sentimos como literalmente la presencia de Dios, que es el Shekinah, la gloria de Dios que tiene peso, se posó encima del coche de Camila. Y el cochecito hizo ¡buh! Y Dios comenzó a hablar, decía, Camila, no te preocupes, no querías ver la nieve, que Camila quería ver la nieve cara a cara, porque le encanta la nieve. Y yo decía, no querías ver la nieve, no te preocupes, que yo estoy manejando, yo estoy conduciendo. Camila soltó todo, soltó el acelerador, el freno, todo, y Dios estaba conduciendo el coche para que Camila viera la nieve. Yo comencé a hablar en lenguas y yo sentí ese temor moral de asombro, que yo es primera vez que fue como un impacto, una sobrecarga. Yo lo que hice fue, ¡ay! ¡Dios! ¡Aleluya, Dios! Cochecitos como los Fiat, cochecitos como otros como los de ella, se habían parado alrededor porque la ventisca les molaba, y nosotras éramos las únicas
experimentando ese hecho portentoso de Dios. Eso fue lo más espectacular que yo puedo decir, es lo más espectacular que me sobrepasó, me desbordó y experimenté ese temor, morar junto con Camila. Y cuando llegamos a la casa, pues le terminamos de decir a mi mamá y a mi papá, pero cuando Dios te manda a hacer algo y tal, se manifiesta en la naturaleza cuando tienes el favor de Dios. Y yo sé que a muchos de ustedes les va a pasar esto, cuando estén cumpliendo su propósito, Dios lo mande a misiones, Dios lo manda a predicar, ustedes van a ver hechos portentosos también. Sí, gloria a Dios. Ahora, no sé si alguien quiere seguir respondiendo preguntas o continuar. Sí. Hay un versículo que es 2 de Corintios 7:1, que responde a algunas de las preguntas de ese temor, de esas preguntas que tienen allí. Y 2 de Corintios 7:1 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Hay algo de lo que nosotros tenemos que hacer, cómo se mantiene, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese temor reverente y obediente al Señor perfecciona nuestra santidad. Pero el llamado que nosotros, al que el apóstol hace llamado, es que hay algo al que nosotros tenemos que hacer, que es el proceso de santificación continua, ese proceso de discernimiento diario de nuestra vida a la luz de la palabra y en la obediencia, como decía mi hermana Lady, de caminar, que cada cosa que ella iba a hacer, de que cada decisión que ella iba a tomar, ella quería hacerlo sin ofender a ese Dios portentoso que ella ya había conocido, que sabía que no era falso, que no era una estatua, que era un Dios portentoso, que fue ese terror, ese temor del Sinaí, ¿verdad? Entonces ella en esa experiencia ella tuvo el encuentro con el Dios verdadero, y ella ahora sí sabe a quién se debe temer, al Dios verdadero. Entonces es algo como automático, ¿no? Porque ese temor te lleva a obediencia, y la obediencia a su palabra te limpia, porque la palabra te limpia cuando tú caminas en ella. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y su palabra uno la guarda en su temor. ¿Por qué Efri anda por ahí y entra a apartamentos, gente que son saca? Mira, no importa si el esposo de uno es gordo, feo, tiene canas, está limpio. Para las mujeres del mundo, ese hombre está buenísimo. Ese hombre está perfecto, pues, para las mujeres del mundo. Por eso es que nosotras las casadas tenemos que estar pendientes de nuestros ositos de peluche que el Señor nos dio. Que no se soplen. Porque mire, no hay, y eso yo lo he visto más por acá, bueno, en todas partes, porque la palabra dice, como dice la palabra, 7 mujeres rodearán a un hombre, ¿verdad? Y esas cosas, y no hace falta ni que tenga dinero, ni que no, lo importante es hombre, es un hombre y ya está. Y esas cosas que la gente que anda sin el temor del Señor hace todas esas cosas y piensa todas esas cosas. Pero ¿a qué nos llama el Señor? Ese temor hace que, por ejemplo, mi hermano que anda por la calle, o mi esposo que anda por la calle, y hay mujeres, pueden haber mujeres de más, todo lo demás, pero como ellos andan en el temor de Dios, saben que es más importante obedecer a Dios, estar en el camino del bien con el Señor, y no, como leyó el pastor en la mañana, andar en camino de encarnecedores. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en silla de encarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche, que es lo que dice el Salmo 1. Y cuando ese varón dice que será prosperado, que será bendecido, y eso, bueno, va para nosotros también. Entonces, eso mantiene el temor del Señor. Cuando te alejas, en el cuadro que Laura pasó, cuando te alejas de este temor y te olvidas de ese Dios portentoso y grande que hace maravilla, que, como decíamos en la mañana, no importa si estás en el foso de los leones, Él no va a permitir que el león te coma. Si estás en el fuego, no te quemará. Amén. Y si estás en las aguas, no te anegará. ¿Por qué? Porque esas circunstancias son más pequeñas que el Dios Todopoderoso en que tú le has puesto la confianza. Y ese temor
es el que el Señor nos manda a andar para andar en esa obediencia. Y eso nos hace caminar de forma natural a producir esos frutos de obediencia y de apartarte de la contaminación. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida hoy? Nuestra santificación. Amén. Dios nos llamó no para que fuéramos ricos, no para que cuando nos llamó fue para santificación. ¿Por qué? Porque tiene un propósito eterno y una eternidad para nosotros que sin santidad nadie lo verá. Entonces, la santificación se perfecciona en ese temor que hoy han explicado hoy, en el temor del Señor. Es maravillosa esta enseñanza, Laura, para cerrar y ilustrar. Bueno, la verdad es que tenía más, pero es un tema bastante amplio, pero igual. Interesante. Me gustaría que siguieran los últimos dos para dar un repaso rápido. Yo termino las 5. ¿Cómo termina el que no teme a Dios? Ajá. ¿Cómo termina? Termina como dice Apocalipsis 20:15. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, tan sencillamente. Pero mientras, ¿cómo vive el que no teme a Dios? Claro. Y lo vemos en el mundo. Algunos están muy bien, pero es por un poco tiempo. Sí, Sí. total. Y otros viven muy mal, pero bueno, ya están condenados por su propia lengua. Pues. Sí, hay gente que tú hablas con ellos y no temen de Dios y hablan puras cosas negativas, pues. Siempre con negativismo, todo va mal, así estén bien. Y hay unos que yo los veo que están muy bien, ¿verdad? Pero van a lo malo, pues. ¿Sí? Gente que, qué sé yo, que hasta vende drogas, por así decirlo. Que es muy bien, aparentemente, pero en cualquier momento caen. Y por más que tú les digas que buscan de Dios, te dicen sí, o te dicen no, o tienen miedo. Yo veo muchas personas que pongo a analizarlas y las invito a la iglesia, les hablo de Dios y hasta me dejan de hablar. Porque tienen miedo de perder todo lo que tienen. Sí, Señor. ¿Sí? Porque ellos saben que no dentro de ellos están trabajando, es para el diablo. Claro. O viven, o están como están gracias al diablo. ¿Sí? Y gente que está mal, que está en la calle pidiendo plata, uno los invita, ven, vamos, ¿me entiendes? Y te están condenadas que no aceptan la palabra. O te la aceptan, pero por un poquitico de tiempo mientras le das algo. Tremendo. Sí, pues bueno, el mundo está peor. Correcto, bueno. Me gustaría terminar con lo que Dios me pasa en la siguiente. Bueno, en general, no tengo a Dios igual a la soberbia, desobediencia, deliberada y el hecho de escribir la voluntad divina de las decisiones personales, que produce creatividad al pecado, pérdida de bendiciones, juicio divino, porque como lo estás diciendo tú, muchas personas en el Antiguo y Nuevo Testamento experimentaron no temer a Dios y están documentadas y evidenciadas. Siguiente, luego tenemos temer a Dios igual a que a una mezcla de ira y moral, tener claridad mental y sabiduría. ¿Qué simboliza? Pues, y cuáles son los beneficios, estar protegidos y conservados, tener sosegamiento del miedo terrenal y ya no hay más miedo a los hombres. Me gustaría terminar, ahora sí, lo siguiente. Bueno, ahorita le invito tú, ¿vale? Sí, porque ya son las 12:10 y tenemos que trabajar. Malaquías 3, 16 al 18. Después pasa esta enseñanza a la iglesia, al grupo. Sí. Malaquías 3:16, esto fue lo que Dios me dio para comenzar cuando estaba pidiendo qué tengo que hacer, ¿no? Entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Eclesiastés 12:13. 12:13. Literal, en la conclusión es versículos bíblicos. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Amén. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que lo temen y en los que esperan en su misericordia. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Queremos ser esas personas que te temen, infunde en nosotros ese temor y muéstranos tus hechos portentosos en nuestro día a día, en momentos especiales, para saber reconocer que vienen de ti, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Rebeque, Meshien, Dios, Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué hermoso. El Señor me dice, todos los que están aquí me temen. Gloria a Gloria, Dios. gloria. Qué hermoso. Oh, Señor, vosotros sois especial tesoro para mí. Y no teman, no teman, no teman, no teman. Vendrán muchas cosas. Veo un año oscuro, oh Señor. Veo un año oscuro, pero no teman, no teman. Recuerden a Moisés, no teman, recuerden a Moisés. Oh Señor, a muchos llamaré por su nombre. No creerán que podrán hacerlo, pero yo infundiré valor. Infundiré valor, porque verán mi brazo extendido. Gracias, Señor. Verán mi brazo extendido y el temor lo infundiré aún más cuando venga la venida del Hijo de Dios. Infundiré aliento sobre ustedes y sentirán, Señor. Veo como cositas se están moviendo en el cerebro. Gracias, Señor. Ajusta nuestro cerebro para someternos a ti, Padre Santo, Señor. Veo como brilla. Gracias, Señor. El tallo central, sumisión. Señor, yo te pido a aquellos, Señor, que aún no sienten la sumisión en el tallo central, que sea limpiado. Amén. Y que comience, Señor, cada cristiano, cada persona que me esté viendo en este momento, a experimentar la sumisión que viene por el temor de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Todo bloqueo espiritual se ha destruido, Señor, y que ese temor nos dé valor, nos dé fuerza, que nos direccione y que nos santifique en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.